Salve. Bueno, hoy quería hablarles poco sobre el Santo Graal o el Graal. Mm, no en cuanto a su historia, su mitologema, su leyenda, sino de su, creo, su significado o uno de sus significados simbólicos fundamentales. Mm, Pero bueno, dos cosas. La así llamada leyenda o ciclo artúrico, que se compone tanto de obras de autores conocidos como anónimos, transmitidos oralmente y luego recopilados, que es de origen celta, entre la región de Bretaña, en el norte de Francia, y el país de Gales. Por eso también se la conoce como la matière o la materia de Bretaña. Es un ciclo, como digo, con obras tanto de autor conocido, de autor y de autor anónimo. Pero bueno, está compuesta, no ha tenido mucha, ahora sí, sobre todo por la obra de un par de eruditos, bueno, sobre todo un erudito español, Carlos Alvar, que ha traducido para Editorial Alianza, para Editorial Ciruela, muchos textos de los incontables que forman la materia de Bretaña o el círculo artúrico. También en Alianza, lamentablemente son unos libros ahora, al menos para los argentinos, carísimos, hay también un diccionario de temas y de personajes artúricos de este mismo autor también muy importante. Uno de los elementos centrales del ciclo del elemento artúrico, ¿no? Después se discute si es temprano o no temprano, pero como se trata de algo mítico, pasado luego a la leyenda, esto es a lo legible, es imposible de fechar y es inútil de fechar, y además es totalmente contraproducente de fecharlo. Pero bueno, el Graal o Grial, palabra también cuyo origen etimológico se discute, hay dos interpretaciones, pero seguramente es una palabra de origen celta, y que en castellano puede llamarse, o sea, tanto Graal, con doble A, Graal o Grial. Bueno, pero básicamente, y como soporte, ya que una vez más repetimos, todo símbolo tiene un soporte material y un desplazamiento o una correspondencia, perdón, polaridad simbólica, que no es una sola. Siempre el soporte material es uno. Bueno, materialmente cuenta el mitologema o la leyenda, ya haremos una diferenciación un poquito más clara de esto, que eh, en algunos seminarios, en muchos de mis libros está esta diferencia. Como soporte material se supone que es una copa, un cáliz, donde José de Arimatea, quien cuenta los evangelios, fue el que donó la tumba, lo que sería luego el Santo Sepulcro de Cristo, ¿no? José de Arimatea, y que en la pasión de Cristo, durante la pasión, durante su agonía, en esta copa, en este cáliz, ¿no? Recogió del costado de Cristo, ¿no? Eso que cuenta el Evangelio, ¿no? Esa sangre mezclada con agua, de esa lanza, ¿no? Ese lanzazo, ese coup de grâce, ese golpe de gracia que le propone, le propaga, le inflige un centurión, un guardia romano, alguien que luego se convierte. Y, bueno, esa copa, José de Arimatea, o alguien de su conocimiento, trasladó a lo que se llama el país de Bretaña, que puede ser tanto el norte de Francia como el país de Gales o hasta Irlanda. ¿Eh? Un lugar celta, los lugares celtas. Eso es el soporte material. Entonces, es esta copa, este cáliz, ¿eh? Que contiene,
la sangre y el agua, la mezcla de sangre y agua recogida en la agonía de Cristo en la cruz. Y este elemento, este Graal, es el objeto, ¿no?, la meta de la búsqueda de la mayor parte del ciclo artúrico, de Arturo hasta sus diferentes caballeros de la tabla redonda. Galahad, Perceval, en fin. Eso ahora no. Algunos también interpretan que Graal puede ser también emblematizado, materializado, el soporte de Graal puede ser no una copa, sino también, polarmente, un libro. Y que Graal derivaría de la palabra grasale o graduale. Esto es el libro de las horas, gradual. ¿No? Eso que luego se convierte en la misa en el libro de las horas. Así al menos, ya que estamos, lo interpreta o lo pone en escena Apocalypse Now. Ese libro, tanto caótico que lleva, esa suerte de diario, un tanto delirante que lleva Cursi, que finalmente Willard se lleva consigo. Bueno, esa es una de las versiones, pero bueno, queríamos hablar entonces del Graal en cuanto a su significado, o uno para nosotros, ya que el símbolo es abierto, no caótico, sino polar. ¿Qué es este Graal? Que además todas las partes o los capítulos o las series o los episodios escritos tanto en prosa como en verso, orales, de autor anónimo o de autor que firmara sus libros, ¿no? Un poco tardíamente, como el francés Christian de Troyes. Bueno, me estoy yendo del tema, como de costumbre. Bueno, ¿qué es este Graal? Pero que además tiene una característica. Genera, ¿no?, siempre los caballeros, desde Arturo, Perceval o Percival o Percivale, o Galahad, o Gawain o Galván, cada uno de ellos lo encuentra y lo pierde. Obviamente en el mito, en el legendario, no hay una cronología. Afortunadamente no hay una cronología. El tiempo no es el tiempo cronológico, sino el tiempo y el espacio mítico. Siempre se pierde, se encuentra. Se encuentra, la ven de lejos o pueden tenerla. Vamos a utilizar entonces el soporte de la copa. Podría ser el libro. Consigue, pero inmediatamente se pierde y hay que volver a buscar. Volver a buscarlo, emprender de nuevo la búsqueda. Hay muchas interpretaciones, todas simbólicas y todas polares, pero hoy, esta noche, quisiera dar una, no sé si la mía, porque seguramente es infinito los comentaristas ya prácticamente desde la noche de los tiempos, por lo menos del siglo VII, octavo, donde comienza a circular, y seguramente es muy anterior. Así que seguramente esta debe existir. ¿Qué es eso entonces, ese Graal, ese objeto, ese soporte divino que contiene algo divino por excelencia, que se encuentra y se pierde? Y hay que cíclicamente volver a buscarlo. Es lo que nos ha sido otorgados a nosotros, aquello que podemos alcanzar de sabiduría, de donación a cada uno de nosotros. Pero que no podemos conservarlo o mantenerlo, materializarlo, poseerlo como una propiedad en sentido crematístico, como un lujo. No podemos con este Graal, sea esta copa o este libro, pongamos una copa, lustrarlo, exhibirlo, ponerlo arriba de un estante. No, es una señal de aquello que somos, de aquello que podemos ser, de cuáles son nuestras virtudes. Virtudes en el sentido un poco en que se usa ya en el sentido italiano, el sentido de Maquiavelo, nuestra virtud, nuestra fuerza, nuestro prana, nuestra donación. Pero, ¿por qué se pierde?
porque no tenemos que materializarnos en ella. No tenemos que pensar para utilizar mimético bajo, argentinismos, como no tenemos que pensar que tenemos la vaca atada. Siempre, siempre eso se va a escapar. Siempre eso cíclicamente, diariamente, tal vez varias veces por día, hay que volver a buscar. Es nuestro como puede ser de todos. Pero si lo tenemos, eso tiene que ser el soporte para leer, si es un libro, para escribir algo en ese propio libro, para alimentarnos también de esa mezcla de sangre y agua, como le pasa al Fisher King, al rey pescador, al que habita en la tierra baldía, de ahí lo tomará Eliot, por ejemplo, y también en parte Apocalypse Now o Vértigo de Alfred Hitchcock, ¿no? Es para alimentarnos ocasionalmente, pero no es un alimento, puede curarnos en un momento, puede sacarnos de esa tierra baldía, de esa esterilidad, pero lo vamos a perder porque no es solo de nosotros. Este mitologema, este ciclo legendario, el ciclo artúrico, la materia de Bretaña, y uno de cuyos centros, el centro es el de la busca del Santo Graal, es aquello entonces que no nos pertenece y nos pertenece, que a diario hay que buscar. Es la donación, el don que tenemos, pero que podemos perder a diario. Es una busca que continuamente hay que tener. No podemos creérnosla. Sí que eso existe, pero no es una propiedad. Es una propiedad en el sentido metafísico, es una emanación, es parte del pleroma, pero no es propiedad en el sentido material, en el sentido crematístico, en el sentido economicista. Es una propiedad, una donación espiritual que es momentánea, como la vida. Y dentro de esa vida, el Graal, cuando se nos aparece, podemos tocarlo, podemos tenerlo en algún momento, es como un recuerdo, un memento de eso que somos. Nos tiene que servir como una suerte de memento, de talismán, pero ocasional, que aparezca como señal o como recuerdo de eso que somos, de esa misión que tenemos. Como ese aforismo de Ernst Junger que yo cito, pongo como acápite al comienzo de mi novela Tempestad y Asalto. Todo hombre, toda persona alcanza a cumplir una misión. Algunos logran sobrevivir a ella. Ese sobrevivir a ella, como también en este epigrama de Junger, no es sobrevivir exclusivamente en el sentido de supervivencia material, vital, biológica. Es que cuando hemos pasado esa prueba, esa misión, porque todos tenemos una misión, el transcurso de la vida, el Tao, el métodos, el método, el camino, ¿no? La vía que debemos atravesar, el sobrevivir a eso no es una supervivencia exclusivamente biológica, material, ¿eh? Sino que hemos reconocido algo. El camino es el conocer. Y si el camino, la misión es el conocer. Si sobrevivimos a esa misión, es que hemos reconocido. Bueno, prometo trabajar, charlar, hacer otro video, otra charla sobre parte o buena parte del simbolismo artúrico. Ya lo he expresado. Dos de los films más extraordinarios, logrados, obras maestras del siglo pasado, y uno de ellos, para nosotros, el más grande film de todos los tiempos y una de las más grandes obras del pensar y poetizar del siglo XX
y hay en más como Vértigo, y Apocalypse Now utilizan muy concretamente el simbolismo de la leyenda artúrica, del ciclo artúrico del Santo Graal. Eso como nota al pie. Y también un montón de obras y todo eso. Así que bueno, todos los días, ahora mismo, tenemos y se nos escapa el Graal. Tenemos esa copa y la volvemos a perder. Tenemos ese libro, ese gradual, ¿no? Ese graduale, si es así también, y posiblemente el soporte, ese libro, ¿no? En el cual escribimos y somos escritos, pero lo volvemos a perder. Más que nunca, en estos momentos históricos, anímico-espirituales, tenemos que tener presente esto. Esto que es atemporal. Y cada uno de nosotros, y tal vez alguna vez el mundo en general o parte del mundo, recuerden, comprendan que es esta busca continua de algo que tenemos y que perdemos y, que hay que volver a buscar. ¿Será posible en este mundo cada vez más nihilista, cada vez más material, bajo, caído, paródico, recuperar, recurrir, como diría Vico una vez más, a esto? Eso no podemos saber. La oración es el trabajo, la escritura, el pensar y poetizar, el oficio, el oficiar, sea cual fuera, ¿no? Es una forma de esa busca continua, cíclica, diaria del Graal. Salve.